22 recibimos ahora al señor Jorge Villena. Ahí lo conocimos como regidor de Lima Metropolitana cuando era miembro del PPC. Tengo entendido que renunció a ese partido y no se ha reincorporado el año 2018. Y lo hemos visto ayer entre los oradores que han participado en las manifestaciones que se han producido en Lima para protestar contra algunas medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Castillo. Señor Villena, buenos días. Buenos días, don Fernando. Sí, quisiera que nos diga una palabra sobre su ubicación política actual, porque si bien esta manifestación actualmente fue convocada también por muchos colectivos y por ciudadanos independientes, hay que comprender el rol que los partidos juegan en ella, y hemos visto a líderes de varios partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define usted políticamente y cómo así es que llegó a ser uno de los oradores en una de las manifestaciones de ayer? Bueno, yo después de 18 años en el PPC renuncié a mi militancia y desde entonces me mantengo como independiente, dedicado a mi labor profesional y bueno, comentando algunos temas de carácter político. No me desligo del tema político, pero actualmente no participo de ninguna campaña, ni postulo a nada, ¿no? ¿Y cómo así es que fue usted uno de los oradores junto a personalidades de partidos? Hemos visto al señor Chepú de Contigo, a dirigentes del APRA, a Lourdes Flores, aunque creo que no tiene representatividad del PPC. ¿Cómo llega usted? Y también bueno, creo que también había seguro, ¿no? Dos o tres personas más que, como Ángel Delgado, como yo, que no militamos en ningún partido, pero que sin embargo participamos de alguna manera desde nuestra pequeña tribuna en el debate de las cosas que tiene que ver con la política nacional, ¿no? En este caso recibí la invitación de parte de la coordinadora republicana para participar de esta reunión del día de ayer para dar unas palabras en el escenario. Y bueno, en ese contexto, luego de haber participado también en casi todas las manifestaciones que se han hecho a lo largo de las últimas semanas y meses, con respecto justamente a lo que vemos hoy día con preocupación, ¿no? Todas estas que estamos confirmando ahora todas las sospechas que manifestamos durante la campaña electoral con respecto a la candidatura de Pedro Castillo y al poder que ha recibido el señor Cerrón y que hoy día dirige el país, ¿no? Señor Villena, ¿qué tal? Le saluda Mónica Delta. Hola, Mónica. A ver, ¿quién organiza estas manifestaciones? ¿Es la coordinadora republicana o es, digamos, una coincidencia de colectivos vinculados a representaciones, para quien lo pueda entender mejor, de derecha? Bueno, no sabría decirte quién exactamente es el que organiza. O sea, no me refiero a nombres, ¿no? Sino me refiero digamos. Entiendo que la coordinadora republicana hace la coordinación política, porque un grupo importante de figuras políticas de distintos partidos o independientes de alguna u otra manera se adhieren permanentemente o coordinan, ¿no? Gracias a Ángel Delgado y a Elizabeth, que son los que de alguna manera ¿Cuál Elizabeth? ¿no? Elizabeth Dubois, ¿no? Elizabeth Dubois. Dubois, sí. Entonces, que son las personas que nos coordinan o nos reúnen y hacen las veces de anfitriones, sí, para algunas reuniones, ¿no? El objetivo es, claro, que hay levantar la voz ante una situación determinada de preocupación, pero, digamos, más allá de ese objetivo de salir a la calle, ayer, por ejemplo, y lo acaba de decir el propio congresista Montoya, que no está de acuerdo que vayan a los domicilios donde están las familias de las personas, digamos, como en este caso la familia del señor Pedro Castillo, no era lo más apropiado. Pero, ¿qué se busca conseguir con esta manifestación? Perdón, Mónica, pero la manifestación de ayer no fue en la casa del señor Castillo. No. Después se trasladaron hacia Breña, bueno, ¿no? Que alguien que ha estado ahí, sí, haya ido a la casa del señor le preguntaba no porque se lo hemos preguntado o alguien de la organización, sí, haya promovido eso, de ninguna manera. Correcto. ¿No? Por si acaso. Me parece pertinente, además, la aclaración que usted hace. Pero el objetivo, ¿cuál es? Es decir, mantener la discusión en la calle, en una expresión democrática, digamos, en ese aspecto, ¿o cuál es el objetivo político? Bueno, creo que el objetivo, creo que mucha gente desea expresar su rechazo a este gobierno y a todo lo que representa, y lo ha venido advirtiendo desde muchísimo antes de la elección, inclusive, y creo que el escenario que viene ahora, luego de proclamado y asumido el gobierno del señor Cerrón, necesitamos defender
la Constitución de nuestro país, ¿no? Que es el único el muro de contención frente a todos estos intentos de la izquierda más radical del Perú que ha llegado al gobierno y que pretende modificar las bases que fundamentan el desarrollo de nuestra economía y el orden democrático de nuestro país. Creo que ese es el principal desafío, y creo que la oposición hace bien, digamos, en juntar a todas las versiones de lo que tú hace un rato decías de la derecha, ¿no? El centro derecha, la derecha liberal o conservadores o la denominación que haya. Creo que toda la oposición democrática en general que advierte, que conoce, que reconoce en el gobierno de Castillo a este grupo chavista, socialista del grupo de Sao Paulo, que son la verdadera amenaza que hay detrás de todo esto, deciden organizarse para defender, en primer lugar, la Constitución, y en segundo lugar, el Parlamento de la República. Creo que es una de las pocas instituciones que todavía no ha sido, digamos, infiltrada o utilizada políticamente, digamos, hacia la izquierda. Ahora, es una institución que todavía mantiene la pluralidad de partidos y que puede, y es en efecto la única que podría contrapesar de alguna manera el poder del Ejecutivo, ¿no? Sí, pero digamos, usted tiene derecho obviamente a expresarse, pero usted digamos, responsabiliza, le echa la culpa a los medios de comunicación por hacer que se escuchen las voces, y usted nombra a algunos periodistas que, más allá de la opinión que puedan tener, digamos, es la opinión que parte de la libertad de poder opinar. O sea, es fácil irse por el lado de los medios de comunicación. Lo hace un lado y lo hace el otro. ¿En eso coinciden? Debe ser. Yo no soy ningún periodista, ni tengo un programa de televisión, ni soy representante de un medio de comunicación. Entonces, yo también he expresado mi opinión. Creo que gran parte o una parte importante del sector de la prensa ha jugado un papel nefasto en los últimos años. Creo que muchos han tenido un papel, digamos, han jugado un papel importante en la demolición de las honras y de la imagen de algunos políticos, y han jugado un papel también clave al mismo tiempo en el lavado de la imagen de muchos sinvergüenzas que han estado en el poder durante los últimos años. Y eso es algo que representa la opinión personal del señor Jorge Villena, o sea, de mí, porque yo solamente me represento a mí mismo. Entonces, creo que expresarlo en la calle es completamente mi derecho. Entiendo que a mucha gente no le va a gustar, pero si hay hoy una amenaza hacia la libertad de expresión en el país, creo que es la amenaza que ha hecho Perú Libre y los operadores de Perú Libre, el señor Cerrón y la señora Verónica Mendoza, contra Willax Televisión y varios periodistas de ese canal. Que también culpan a la prensa, o sea, al final de los dos lados, digamos, coinciden, a eso voy. Bueno, en realidad yo puedo tener una opinión con respecto al desempeño de ciertos periodistas, ¿no? O a la línea editorial de algunos medios, pero yo no estoy denunciándolos o acusándolos de conspiraciones o queriéndolos meter presos y cerrar sus canales. O sea, para nada, eso no se me ocurriría. Sin embargo, la gente del señor Castillo, del señor Cerrón y de la señora Verónica Mendoza sí lo están haciendo, ¿no? Y al parecer eso no les preocupa. Yo creo que debería causar mayor preocupación y alarma dentro de la propia comunidad periodística, ¿no? Porque eso es en realidad, en efecto, una verdadera amenaza contra la libertad de expresión. Señor Villena, todos estamos de acuerdo en que se ha llegado a un punto de polarización y de exacerbación y de odio, hay que decirlo, de varias partes, que no le hace bien a nuestra democracia, que, como usted bien dice, se trata de preservar y de perfeccionar. Pero usted atribuye eso a la prensa más que a la corrupción, porque acá lo grave que hemos vivido en los últimos años es varias personalidades políticas asociadas a varios gobiernos que sabemos están investigadas o están procesadas. Entonces, estamos viviendo las consecuencias, lamentablemente, del impacto producido sobre la población de la corrupción real, no sobre lo que la prensa diga sobre ella, ¿o no? Estimado don Fernando, con todo respeto, desde el año 2016 se sabe, al menos, los alcances de la gran corrupción que representó el caso Lavallato en el Perú. Sí. Y al día de hoy no hay nadie preso. Sí. Nos engañaron durante años diciéndonos que si firmábamos el convenio con Odebrecht íbamos a conocer toda la verdad y van a caer los grandes corruptos del país. Dime, no hay nadie preso. Hoy día la señora Susana Villarán está en su casa libre. El señor Budián, tú lo has recordado, yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima y he denunciado en muchas oportunidades, y gracias también a los programas de Mónica y a RPP, he podido
denunciar muchas de las cosas que han hecho estas personas en la gestión pública. El señor José Miguel Castro ha sido quizás uno de los funcionarios públicos más corruptos en la historia del Perú. Él ha participado, junto con Susana Villarán, en el trámite de 10 millones de dólares de corrupción. El señor está en su casa. Son libre. hechos, no es que la prensa lo haya dicho para desacreditar a personas, son hechos reales. Pero le estoy respondiendo su pregunta. Sí. ¿Dónde están las personas que se supone están acusadas de corrupción? Ninguno está en la cárcel. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque nos dijeron que si firmábamos el acuerdo íbamos a estar... pero eso no es culpa de la prensa, en todo caso. Sí. Responsabilidad bueno, pero de las entidades. la prensa fue una de las grandes promotoras justamente de esos acuerdos, y era a través de una periodista de esta casa de policía, o antes, ya no trabaja ahí, la que coordinaba con uno de los fiscales cuál iba a ser el tratamiento de la información, y eso lo hemos escuchado todos. Entonces, entiendo muy bien que hay problemas de corrupción muy grandes, hay infiltración en instituciones, hay muchos problemas en nuestro país, y entiendo también que se haga espíritu de cuerpo frente a ningún espíritu de cuerpo, no, espíritu de cuerpo ninguno, no. Creo que así como es cuestionable como todos, que a los políticos o a aquellos que expresamos nuestra opinión sean cuestionados o criticados, también es cuestionable la labor que ha tenido la prensa en nuestro país en los últimos años. Y creo que negarlo también no contribuye a un espíritu de autocrítica. Todos hacemos autocríticas. Yo también he metido la pata en muchas ocasiones y seguramente la seguiré haciendo. Bueno, pero hay que tener un espíritu autocrítico, porque aquí lo que se está poniendo en juego es... digamos, hablamos de individuos. Cuando se generaliza, uno se equivoca. Mírese, señor Villena, yo tengo casi 40 años de periodista y probablemente Fernando lo tenga también. No tengo una sola denuncia sobre indicios de difamación, que es el camino correcto cuando un periodista no dice la verdad. Por la opinión, evidentemente, no pueden juzgar a nadie. Pero lo cierto es que si se generaliza la circunstancia, lo que hacen es buscar el culpable y no ver con claridad qué es lo que verdaderamente está pasando y cómo se recogen los hechos. Sí, Mónica, entiendo. Yo también tengo cerca de 20 años haciendo política pública y no tengo ninguna denuncia, ningún señalamiento de corrupción y de ningún otro tipo. Entonces, también te diría que no se generalice hacia los políticos en general, de cualquier tendencia. Pero no lo hacemos. ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, sí, pero no lo hacen ustedes. Bueno, por eso pues. Pero hay personas y hay medios que dentro de un discurso no me voy a poner pues a enumerar quiénes sí y quiénes no, pero la gente que estuvo ayer presente o quienes no han escuchado después, creo que les queda absolutamente claro quiénes han sido las personas que han tenido un desempeño muy pobre o cuestionable con respecto a su labor periodística, ¿no? Muchísimas y también gracias. en otro tipo de ámbitos, ¿no? Señor Jorge Villena, muchas gracias por sus explicaciones, que las aceptamos como viniendo de usted, aunque no compartamos, sobre todo lo que ha sugerido usted, es una ex colega de acá, pero no es espíritu de cuerpo, es sentido del rigor en la información. Muchas gracias y muy buenos días, señor Villena, por sus explicaciones. Vamos a ir a oír a los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.